El punto más explosivo no está en lo que Claudia Sheinbaum dice frente a la multitud. Está en lo que su discurso intenta contener antes de que se desborde. Cuando Claudia levanta la voz contra Estados Unidos, cuando habla de soberanía, cuando acusa una ofensiva externa y se presenta como una presidenta firme, la escena parece una defensa nacional. Pero debajo de esa imagen aparece una pregunta mucho más peligrosa. ¿Está defendiendo a México? ¿O está defendiendo la continuidad de un poder que nunca se fue? Porque en el centro de esta crisis no solo está Claudia, también está Andrés Manuel López Obrador. Su sombra sigue pesando sobre cada decisión, cada silencio y cada límite político. Mucho hoy intentan vender la idea de que Claudia ya empezó a separarse, pero ella misma dejó una señal difícil de ignorar cuando dijo desde Tabasco que eran uno mismo. Esa frase no fue un adorno, fue una confesión política. Si Claudia rompe con el viejo círculo obradorista, abre una fractura dentro de Morena. Si protege a ese círculo, queda atrapada en sus costos. Y si Estados Unidos aumenta la presión sobre figuras cercanas al expresidente, la presidenta queda frente a una disyuntiva brutal: entregar piezas para calmar la crisis, o cerrar filas y asumir el desgaste. Ahí está el verdadero conflicto. No es solo diplomacia, no es solo soberanía, es una batalla por controlar quién paga el precio de los escándalos, de las acusaciones y de las conexiones que empiezan a mencionarse alrededor del poder morenista. La tensión sube cuando aparecen nombres que el régimen preferiría mantener lejos del reflector: funcionarios, gobernadores, operadores y posibles piezas de negociación. Pero el punto más delicado es otro: los hijos de López Obrador. Según esta lectura, ellos siguen siendo cartas guardadas. Tocarlos significaría golpear directamente el corazón familiar y político del expresidente. Por eso Claudia se mueve con tanta cautela. Puede lanzar advertencias, puede usar símbolos, puede reunir a los suyos en plazas cargadas de historia, puede hablar con tono desafiante, pero cada gesto tiene un límite invisible: no romper el pacto que la sostiene. Y ese límite empieza a notarse. Mientras la presidenta intenta proyectar fuerza, sus adversarios leen otra cosa: miedo a que 2027 se convierta en una elección de castigo, miedo a que la inconformidad social crezca, miedo a que Estados Unidos use su propio calendario político para presionar más fuerte. Entonces la pregunta ya no es si Claudia resiste. La pregunta es: ¿qué está dispuesta a sacrificar para resistir? Porque cuando un gobierno empieza a hablar más de amenazas externas que de responsabilidades internas, el mensaje no siempre es fortaleza. A veces es señal de que el tablero ya se está cerrando. Para entender por qué Claudia Sheinbaum actúa así, hay que mirar el mapa de poder que heredó. No llegó sola. No llegó como una figura aislada que pudiera desmontar el sistema anterior y construir uno nuevo desde cero. Llegó como la continuidad de un proyecto que ya tenía dueños, símbolos, lealtades y cuentas pendientes. Ese es el primer problema estratégico de Claudia. Su autoridad formal está en Palacio Nacional, pero una parte importante de su autoridad política sigue conectada al obradorismo profundo. No solo a López Obrador como figura pública, sino a la red que se formó durante años alrededor de su liderazgo: dirigentes, gobernadores, secretarios, operadores territoriales, sindicatos, bases movilizadas y personajes que aprendieron a hablar el mismo lenguaje. Por eso, cuando Claudia aparece en un acto político y endurece el tono, no está hablando únicamente para la nación, está hablando para los suyos. Está enviando una señal interna. Les dice que no habrá ruptura, que no los va a abandonar, que el bloque sigue unido. Y al mismo tiempo intenta decirle a Estados Unidos que México no aceptará presiones. Pero ahí nace la contradicción. Porque si su mensaje se dirige demasiado hacia adentro, pierde fuerza hacia afuera. Y si se dirige demasiado hacia afuera, puede despertar dudas dentro de Morena. En ese equilibrio incómodo se mueve Claudia. La escena del monumento a la revolución, por ejemplo, no es casual. En política, los lugares también hablan. Ese espacio carga símbolos de heroísmo, ruptura, fuerza popular y combate histórico.
Claudia lo usa para colocarse en una narrativa de resistencia. Quiere que sus seguidores no vean una crisis de gobierno, sino una batalla contra fuerzas externas. Quiere transformar acusaciones, investigaciones y sospechas en una sola idea: defensa de la soberanía. Esa es una jugada clásica del poder cuando se siente acorralado. Cambiar el centro del debate. Pasar de la pregunta incómoda, ¿quién debe rendir cuentas?, a una pregunta emocional, ¿quién está atacando a México? El cambio parece pequeño, pero políticamente es enorme, porque convierte la defensa de funcionarios y aliados en defensa de la patria. Sin embargo, esa narrativa tiene un riesgo. Si la sociedad percibe que el discurso de soberanía sirve para proteger impunidades, el efecto puede volverse contrario. La gente empieza a preguntarse por qué se habla tanto de injerencia extranjera y tan poco de justicia interna, por qué los nombres delicados no avanzan en México, por qué ciertos personajes siguen intocables, por qué algunos prefieren entregarse en Estados Unidos antes que enfrentar procesos dentro del país. Y ese punto es decisivo, porque en el contenido de origen aparece una acusación política fuerte, la idea de que en México no existe confianza real en las instituciones encargadas de investigar y castigar. Si el Poder Judicial está debilitado, si la Fiscalía es vista como capturada, si los jueces no son percibidos como autónomos, entonces la soberanía deja de sonar como protección del país y empieza a sonar como protección del régimen. Claudia sabe que esa percepción puede crecer, y por eso su estrategia no puede limitarse a negar. Tiene que construir una escena de fuerza. Necesita mostrar control. Necesita que sus bases crean que la presidenta no está retrocediendo. Necesita que el obradorismo vea disciplina. Y necesita que sus adversarios no interpreten cada silencio como una confesión. Pero sus opositores también entienden el momento. Ven a una presidenta obligada a cargar con el peso de López Obrador. Ven a Morena defendiendo la unidad mientras se multiplican las fisuras. Ven a dirigentes que repiten tonos, frases y gestos del viejo liderazgo. Y en esa repetición encuentran una narrativa simple: Claudia no manda sola. Ahí aparece el fantasma de 2027. La elección intermedia se convierte en el reloj que empieza a correr contra Morena. Si la inconformidad social crece, si las acusaciones se acumulan, y si la oposición logra encontrar una figura capaz de movilizar masas, el control del Congreso podría convertirse en el primer gran campo de batalla contra Claudia. Por eso el gobierno no solo responde al presente, se está preparando para el futuro. Cada acto, cada frase sobre Estados Unidos, cada advertencia sobre la soberanía y cada señal hacia las bases tiene una función electoral. Morena necesita mantener a su núcleo unido, porque sus propios dirigentes reconocen que su base dura tiene límites. 12 millones pueden ser una fuerza importante, pero no bastan para controlar un país entero si el descontento se organiza. La pregunta es si ese descontento encontrará una forma política, porque una sociedad inconforme, pero pasiva, no amenaza al poder, lo observa, lo critica, lo comenta, pero no lo desplaza. En cambio, una sociedad inconforme que vota, que se organiza y que identifica una alternativa, puede convertir una crisis narrativa en una derrota electoral. Claudia lo sabe. Por eso su discurso no solo busca defenderse, busca contener una fuga, busca impedir que la duda se convierta en rebelión, busca evitar que los golpes externos despierten fracturas internas. Y cuando un gobierno empieza a gobernar pensando tanto en sus enemigos como en sus propios aliados, significa que el conflicto ya dejó de estar en la superficie. Ahora empieza a entrar en el corazón del poder. El conflicto estalla cuando la narrativa de Claudia Sheinbaum choca con una realidad que ya no puede controlar solo con discursos. Estados Unidos aparece en la escena no como un actor lejano, sino como una presión directa, constante y políticamente calculada, y eso cambia todo. Claudia intenta presentar esa presión como una amenaza de injerencia. Es una palabra útil, suena fuerte, despierta orgullo nacional y permite colocar al gobierno en el papel de víctima. Pero sus adversarios responden con una acusación más dura. ¿Cómo puede hablar de soberanía un régimen que, según sus críticos,
permitió que grupos criminales crecieran dentro del territorio nacional. Ahí la defensa se vuelve complicada, porque si la soberanía significa control del territorio, seguridad en las carreteras, instituciones fuertes y justicia creíble, entonces la pregunta golpea directamente al gobierno. ¿Dónde estuvo esa soberanía cuando la violencia avanzó? ¿Dónde estuvo cuando comunidades enteras quedaron bajo miedo? ¿Dónde estuvo cuando jóvenes fueron reclutados? Cuando carreteras se volvieron rutas de riesgo, cuando la gente empezó a pedir justicia fuera del propio país. Ese es el punto donde Claudia pierde comodidad. Ya no basta con decir que México no acepta presiones. Tiene que explicar por qué tantos casos sensibles parecen moverse más rápido en Estados Unidos que en México. Tiene que enfrentar la sospecha de que algunas figuras políticas solo se vuelven vulnerables cuando cruzan la frontera judicial estadounidense. Y entonces aparece una escena reveladora, personajes vinculados al entorno de Sinaloa que, según el relato de origen, prefieren entregarse en Estados Unidos antes que permanecer bajo la protección mexicana. Ese gesto, si se interpreta políticamente, es devastador, porque no solo habla de miedo, habla de desconfianza, habla de la idea de que dentro de México el silencio puede ser más peligroso que una cárcel extranjera. La crisis se vuelve más profunda cuando el caso Rocha Moya aparece como una punta del iceberg. No se trata solo de un gobernador bajo sospecha política. Se trata de lo que podría saber, de lo que podría revelar, de las conexiones que podría arrastrar si la presión sigue creciendo. Por eso Claudia y el obradorismo no pueden tratarlo como un caso aislado. Si cae una pieza demasiado conectada, el golpe puede viajar hacia arriba. En este punto, cada nombre se vuelve una amenaza. Mario Delgado, Marina del Pilar, figuras del gabinete, operadores del partido, gobernadores, todos aparecen como posibles piezas en una lista que todavía no se muestra completa. Y Claudia queda atrapada entre dos velocidades: la velocidad de Estados Unidos, que puede actuar cuando le convenga políticamente, y la velocidad de Morena, que necesita contener, negociar y administrar daños. La ofensiva estadounidense también tiene su propio calendario. Si Donald Trump o el bloque republicano encuentran utilidad electoral en golpear a presuntos narcopolíticos mexicanos, la presión puede aumentar justo cuando Morena necesita estabilidad. Así, la crisis externa se cruza con el reloj interno de 2027. Lo que parece diplomacia puede convertirse en munición electoral. Lo que parece seguridad puede convertirse en teatro de poder. Claudia responde con tono combativo porque no tiene muchas opciones. Si vaya la voz. Sus bases pueden interpretar debilidad. Si concede demasiado, el obradorismo puede verla como traición. Si enfrenta de lleno a Estados Unidos, corre el riesgo de escalar una crisis que México no controla del todo. Es un triángulo peligroso: soberanía, impunidad y supervivencia política. Y en medio de ese triángulo aparece la sociedad mexicana. Una parte observa, cansada, inconforme, pero todavía sin una ruta clara de acción. Otra parte sigue fiel a Morena, blindada por identidad, programas sociales o lealtad emocional. Y otra empieza a preguntarse si el discurso oficial ya no alcanza para tapar la distancia entre lo que se promete y lo que se vive. Por eso el conflicto ya no se limita a Claudia contra Washington. Es Claudia contra la sospecha. Claudia contra la sombra de López Obrador. Claudia contra una oposición que busca símbolos. Claudia contra una ciudadanía que, si despierta electoralmente, puede convertir el enojo en voto. Y cuando una presidenta debe pelear en tantos frentes al mismo tiempo, el problema deja de ser un episodio, se convierte en una prueba de poder. Para descifrar la estrategia de Claudia Sheinbaum, hay que dejar de escuchar solo sus palabras y empezar a mirar sus movimientos. Porque en una crisis de este tamaño, el discurso público casi nunca revela toda la operación. Revela apenas la fachada. Lo importante está en lo que se protege, en lo que se posterga y en lo que nunca se menciona de frente. La primera pieza de su estrategia es convertir la presión en amenaza externa. Claudia no responde únicamente a acusaciones. Las reubica,
Las saca del terreno de la rendición de cuentas y las lleva al terreno de la soberanía. Ese cambio es fundamental. Si el debate es sobre funcionarios, gobernadores o redes de poder, Morena queda obligado a explicar nombres. Pero si el debate es sobre Estados Unidos, entonces Morena puede cerrar filas bajo una bandera más emocional, la defensa de México. La segunda pieza es hablarle a la base antes que al país entero. Eso explica el tono, los símbolos y la elección de los escenarios. No se trata solo de convencer a los indecisos. Se trata de mantener disciplinado al núcleo duro. En política, una base convencida puede resistir semanas de desgaste. Una base confundida, en cambio, puede empezar a fracturarse desde dentro. Claudia necesita evitar eso. Necesita que los suyos interpreten cada golpe como persecución, cada investigación como ataque y cada señal de Washington como intervención. Pero esa estrategia tiene un costo. Mientras más se refugia en la identidad del movimiento, menos espacio deja para parecer una presidenta por encima de Morena. Y ahí está la trampa que ella misma enfrenta. Si actúa como jefa de Estado, puede tener que exigir cuentas a figuras del propio bloque. Si actúa como guardiana del proyecto, debe proteger a quienes representan un riesgo para su imagen pública. Ninguna opción es limpia. Ninguna opción es gratuita. La tercera pieza es administrar sacrificios. En una crisis de presión creciente, el poder suele buscar chivos expiatorios. No entrega el centro, entrega Borges. No sacrifica a los intocables. Sacrifica a quienes pueden servir para bajar la temperatura sin romper la estructura principal. Por eso los nombres importan tanto. Un secretario, un operador, un gobernador debilitado, un dirigente con desgaste, todos pueden convertirse en piezas útiles si la crisis obliga a mostrar movimiento. Pero existe una línea roja. Según la lógica que atraviesa este relato, Claudia puede verse presionada a entregar figuras importantes, pero no puede tocar el núcleo familiar de López Obrador sin desatar una ruptura mayor. Ahí está la diferencia entre una negociación y una implosión. Sacrificar a un aliado puede ser doloroso. Sacrificar a alguien del círculo íntimo puede ser una declaración de guerra interna. Por eso los hijos del expresidente aparecen como cartas guardadas, no porque estén necesariamente en el centro operativo de cada crisis, sino porque simbolizan algo más grande, el límite emocional y político del obradorismo. Si Estados Unidos los colocara en el centro de una ofensiva, el golpe no sería solo judicial, sería dinástico. Sería un ataque al corazón del liderazgo que todavía ordena silencios, lealtades y temores. Claudia lo entiende, y por eso su margen de maniobra es estrecho. No puede romper con López Obrador sin perder parte de su legitimidad dentro del movimiento, pero tampoco puede parecer una simple administradora de sus instrucciones. Debe representar continuidad y autoridad al mismo tiempo. Debe parecer autónoma sin romper. Debe parecer firme sin provocar una crisis mayor. Debe parecer leal sin quedar subordinada. La cuarta pieza es controlar el calendario. La presión no ocurre en el vacío. Está 2027 al frente. Está la posibilidad de perder el Congreso. Está una oposición que, aunque aún no tiene una figura completamente consolidada, busca convertir cada error de Claudia en una narrativa de desgaste. Y está Estados Unidos, que también puede usar su propio calendario electoral para aumentar el golpe político. Eso hace que cada semana cuente. Claudia necesita ganar tiempo. Tiempo para medir hasta dónde llega Washington. Tiempo para saber qué nombres pueden volverse inevitables. Tiempo para mantener unido a Morena. Tiempo para evitar que el enojo social se convierta en voto organizado. La estrategia, entonces, no es solo resistir. Es retrasar el punto de quiebre. La quinta pieza es usar el lenguaje como muro. Cuando Claudia habla de soberanía, no solo responde, bloquea. Cuando habla de unidad, no, solo convoca, advierte. Cuando denuncia injerencia, no solo se defiende. Prepara a sus seguidores para rechazar cualquier prueba futura como parte de una operación política. Es una estrategia preventiva antes de que llegue el golpe.
Se intenta desacreditar el origen del golpe. Pero el problema es que esa táctica funciona mejor con los convencidos que con los cansados. Y ahí entra la sociedad mexicana. Si la gente ya está inconforme, si siente que la inseguridad la toca de cerca, si percibe que la justicia se mueve solo cuando interviene otro país, entonces el discurso oficial pierde poder. No desaparece, pero se vuelve insuficiente. Ese es el peligro que Claudia enfrenta. Su estrategia puede mantener unido al núcleo morenista, pero puede empujar hacia afuera a quienes ya dudan. Puede blindar al movimiento en el corto plazo, pero hacerlo parecer más cerrado, más sectario y más incapaz de corregirse. Puede ganar tiempo, pero también acumular sospechas. Y en política, ganar tiempo no siempre significa ganar la batalla. A veces solo significa retrasar el momento en que todos los costos llegan juntos. Por eso la gran pregunta ya no es si Claudia tiene una estrategia. Sí la tiene. La pregunta es si esa estrategia le alcanza para sobrevivir a 3 presiones simultáneas: Estados Unidos empujando desde fuera, López Obrador pesando desde dentro y una sociedad que empieza a mirar la escena con menos miedo y más hartazgo. Cuando esas 3 fuerzas se cruzan, el poder ya no decide solo por voluntad, decide por necesidad. Las consecuencias de esta crisis no se verán solo en los discursos de Claudia Sheinbaum. Se verán en las urnas, en las alianzas, en los silencios internos de Morena y en la manera en que Estados Unidos decida mover sus siguientes piezas. El primer efecto ya está en marcha. Claudia queda obligada a gobernar bajo sospecha permanente. Cada vez que defiende la soberanía, sus adversarios preguntan a quién está protegiendo. Cada vez que acusa injerencia, sus críticos responden con una lista de problemas internos. Cada vez que llama a la unidad, la oposición intenta traducir esa unidad como complicidad. Ese es el desgaste más peligroso para una presidenta, cuando incluso sus gestos de fuerza pueden ser leídos como señales de debilidad. El segundo efecto golpea directamente a Morena. El movimiento necesita parecer unido, pero la unidad empieza a volverse más costosa. Si Estados Unidos aumenta la presión sobre figuras cercanas al obradorismo, Claudia tendrá que elegir entre protegerlas o permitir que se vuelvan sacrificables. Pero cada sacrificio abre una pregunta nueva. ¿Por qué cayó ese nombre y no otro? ¿Hasta dónde llega la red? ¿Quién negoció? ¿Quién fue protegido? Ese tipo de preguntas puede desgastar al partido desde dentro, porque en una organización construida alrededor de lealtades, la sospecha es veneno. Si algunos creen que serán entregados para salvar a otros, la disciplina empieza a romperse. Si algunos sienten que el círculo familiar del expresidente es intocable mientras otros pagan los costos, la unidad deja de parecer convicción y empieza a parecer miedo. El tercer efecto se proyecta hacia 2027. Esa elección puede convertirse en el primer gran juicio político contra Claudia. No necesariamente porque la oposición ya tenga una figura invencible, sino porque el voto de castigo no siempre necesita amor por la oposición. A veces solo necesita cansancio con el gobierno. Y ese cansancio empieza a tomar forma cuando la gente siente que el discurso ya no responde a su vida diaria. Ahí aparece un dato clave del relato de origen. La base dura de Morena no es infinita. Si sus propios dirigentes hablan de una base de 12 millones, entonces el partido sabe que necesita mucho más para sostener el control nacional. Programas sociales, maquinaria territorial y movilización pueden ayudar, pero si una parte amplia de la sociedad decide votar masivamente contra el régimen, la aritmética cambia. Por eso Claudia no teme solo a Washington, teme a una sociedad inconforme que deje de mirar desde la grada. Durante mucho tiempo, el malestar puede existir sin consecuencias. La gente se queja, conversa, desconfía, se indigna, pero no se organiza. El poder sobrevive cuando el enojo no encuentra vehículo. Pero si ese enojo llega a la elección, si encuentra una figura, un símbolo o una causa, entonces se convierte en amenaza real. La persecución o presión contra figuras opositoras puede tener un efecto contrario al buscado. En el relato aparece el caso de Maru Campos como posible ejemplo, una figura que, al enfrentarse al poder federal,
puede crecer ante quienes buscan a alguien que resista. Claudia debe medir eso con cuidado. Cada adversario golpeado puede parecer derrotado por un día, pero también puede ser convertido en bandera. El cuarto efecto está en la relación con Estados Unidos. Claudia puede seguir hablando de soberanía, pero Washington no necesariamente jugará bajo los ritmos de Palacio Nacional. Si el gobierno estadounidense considera que ciertos casos le sirven para seguridad, presión diplomática o utilidad electoral, puede avanzar. Y cada avance puede producir una sacudida en México. El problema para Claudia es que no controla el expediente externo. Puede controlar mañaneras, actos, consignas y comunicados. Puede controlar buena parte de la narrativa interna, pero no controla del todo lo que un testigo protegido diga en Estados Unidos. No controla cuándo se filtra un nombre. No controla si una acusación se convierte en caso judicial. Y no controla si un golpe calculado cae justo antes de un momento electoral sensible. Ese es el escenario más riesgoso: que la crisis deje de ser administrable. Que ya no baste con un discurso fuerte. Que no alcance con llamar a la unidad. Que el tablero externo fuerce decisiones internas. Que Claudia deba sacrificar piezas, no por estrategia, sino por presión. Y si eso ocurre, el futuro de Morena puede cambiar más rápido de lo que sus dirigentes imaginan. Porque todo movimiento dominante parece invencible hasta que sus fracturas se vuelven visibles. Primero aparece la duda, luego la incomodidad, luego los costos y finalmente el voto. La gran incógnita es si Claudia podrá convertir esta presión en una narrativa de resistencia, o si sus adversarios lograrán convertirla en una narrativa de encubrimiento. Esa diferencia definirá el futuro político inmediato de México. Si gana la narrativa de resistencia, Morena puede sobrevivir al golpe y llegar a 2027 con su base cohesionada. Pero si gana la narrativa de encubrimiento, cada defensa de Claudia será vista como una prueba más de que el viejo poder sigue mandando, y entonces 2027 ya no será solo una elección intermedia. Será el punto donde el país decida si Claudia gobierna con autoridad propia, o si la continuidad obradorista empieza a pagar su factura. Claudia Sheinbaum está frente a una paradoja que puede definir su presidencia. Cuanto más intenta demostrar fuerza, más visible se vuelve la estructura que limita sus movimientos. Cuanto más habla de soberanía, más crece la pregunta sobre la justicia interna. Cuanto más defiende la unidad de Morena, más evidente parece la sombra de López Obrador detrás del poder. Ese es el giro central de esta crisis. Claudia no enfrenta únicamente a Estados Unidos. Tampoco enfrenta solo a la oposición. En realidad, enfrenta una prueba mucho más compleja de mostrar que puede gobernar sin convertirse en rehén de la herencia política que la llevó hasta la presidencia. Porque si cada decisión delicada tiene que pasar por el cálculo de a quién se puede tocar y a quién no, entonces el poder presidencial queda condicionado. Si algunos aliados pueden ser sacrificados, pero otros son intocables, entonces la justicia se vuelve selección política. Y si la soberanía solo aparece cuando el régimen se siente presionado, entonces la palabra pierde fuerza ante una sociedad cansada. La gran batalla de Claudia no será solo conservar el discurso, será conservar credibilidad. Y esa credibilidad se medirá en tres frentes frente a Washington, que puede seguir empujando, frente a Morena, que exige lealtad, y frente a los ciudadanos, que empiezan a mirar con más desconfianza. Ahí está el punto de quiebre. Si Claudia logra transformar la presión externa en una causa nacional, puede cerrar filas y llegar fortalecida a la elección de 2027. Pero si la sociedad interpreta esa defensa como un intento de proteger al viejo círculo obradorista, el efecto puede ser devastador. El relato oficial se convertiría en su propia trampa. Y por eso este momento importa tanto. No se trata solo de un discurso fuerte ni de una acusación contra Estados Unidos. Se trata de saber quién tiene realmente el control del proyecto político mexicano. Claudia, como presidenta, López Obrador, como poder detrás del poder, o una crisis externa que empieza a obligar a todos a moverse antes de tiempo. Mientras tanto,
El tablero sigue cerrándose. Cada nombre que aparece aumenta la presión. Cada silencio genera sospecha. Cada gesto de unidad puede leerse como disciplina o como miedo. Y si la historia política enseña algo, es que los regímenes no caen solo cuando pierden votos. Empiezan a caer cuando pierden la capacidad de convencer. La pregunta final es inevitable. ¿Claudia Sheinbaum está construyendo su propio poder o está defendiendo hasta el final un poder que ya empezó a desgastarse? Porque si la respuesta es la segunda, entonces el verdadero desenlace no llegará desde fuera, llegará desde dentro.